A continuación, tenemos una mesa redonda en la que reflexionaremos acerca de la situación actual y la necesidad de hospices en el Perú. En esta mesa redonda nos están acompañando la doctora Virginia Garay-Cochea Canón y la licenciada comunicadora social Mónica Pfeiffer Tobar. Iniciaremos con una breve ponencia de cada una de las panelistas y posteriormente vamos a pasar a hacer una pequeña discusión. Además, vamos a incluir las preguntas de nuestros participantes. Presentamos a la doctora Virginia Garay-Cochea Canón, médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad de pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en bioética por la Universidad Antonio Ruiz Montoya, máster en gestión pública, máster en cuidados paliativos pediátricos, diplomado en derechos humanos con mención en participación ciudadana. Además, ella ha desempeñado cargos en el Instituto Nacional de Salud del Niño como directora. También ha sido jefa del equipo de componente de enfermedades raras y huérfanas de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud entre el año 2019 y 2020, fundadora y actual jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, miembro del Comité de Vigilancia de Ética y de Odontología del Colegio Médico, el Consejo Regional 3 de Lima, vocal del Comité Nacional de Ética del Colegio Médico del Perú y miembro consultivo de alto nivel para COVID 2019 desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. Doctora, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. El micro es suyo. Gracias, muy amables. Voy a compartir la presentación, que espero que se esté mirando. Y doctora, la podemos ver. Ok. Yo voy a hacer una breve introducción porque quien va a hablar finalmente es Mónica, gran amiga, que ya lo hemos escrito. Ella es comunicadora social, tanatóloga, paliativista, buena gente, y etcétera, etcétera, muy preocupada por los niños. Entonces yo quiero hacer lo más rápido posible para que ella tenga el espacio suficiente. Lo primero es qué cosas son los hóspices. El hóspice realmente es una filosofía de cuidado enfocado en brindar confort y calidad de vida a pacientes que están severamente enfermos en esta etapa difícil de su enfermedad, mirando en nosotros que somos paliativistas de niños al niño y no la enfermedad, ¿no? Y los cuidados brindados en los hóspices, o lo que debe brindarse en los hóspices, son cuidados sobre todo compasivos, ¿no es cierto? El hóspice es como tratar de hacer como si el niño estuviera en casa cuando no puede estar en casa y cuando ya no debe estar en el hospital. ¿Por qué? Porque los cuidados proporcionados en los hóspices también pueden incluir cuidados médicos, manejo del dolor, soporte emocional y espiritual, y satisfacer o tratar de llegar a todas las necesidades, tanto de los niños como de las familias. El hóspice se enfoca en el cuidado y no en el curar. Y los hóspices pediátricos son eso, brindar cuidados a los niños que van a tener una amplia gama de enfermedades. Como hemos visto, no solo son oncológicos como no son oncológicos, y esto es lo que lo diferencia de los adultos. Y otra diferencia de los adultos es la gran diversidad de edades. Acuérdense que los niños tenemos desde recién nacidos hasta adolescentes a punto de ser adultos, ¿no? Pero ¿cuáles son los niños que serían tributarios de recibir cuidados en un hóspice? Aquellos que están en etapa final de su vida con enfermedades avanzadas, tanto oncológicas como no oncológicas, cuando tienen condiciones complejas y están dependientes de alguna biotecnología, como puede ser ventilación mecánica, por ejemplo, no invasiva, o tienen necesidades como oxigenoterapia, nutrición parenteral u otra dependencia de tecnología que no puede ser dado en casa y no necesita ya el cuidado de estar en un hospital, más aún que en nuestro medio la mayor parte de hospitales, si no todos, son para pacientes agudos, no son para pacientes crónicos. En la literatura observamos que la mayor
parte de diagnósticos frecuentes de atenderse en los hospices son niños con malformaciones o secuelas severas o de enfermedades genéticas, el 40%, enfermedades neuromusculares, 40% y cáncer, el 20%. La organización de los hospices depende de un equipo médico, un equipo administrativo, voluntarios, dentro de los cuales puede haber aula hospitalaria, porque ellos continúan aprendiendo hasta el último día de vida, y un equipo de los financiadores que pueden ser CICE, salud, privados, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las funciones descritas principalmente en la literatura de los hóspices pediátricos, final de la vida, cuando la muerte no puede ser en casa? Respiros para las familias de aquellos niños crónicos en que las familias durante todo el tiempo están girando en torno a las necesidades del niño y a veces hay necesidades de que descansen, que puedan tomarse unas vacaciones y el niño pueda estar garantizadamente bien cuidado y con cariño, y esto se puede hacer en los hóspices. Cuando los niños han estado mucho tiempo en el hospital y tienen que bajar a casa y se necesita entrenar a los cuidadores familiares en esta atención de necesidades complejas, y algunos le añaden niños con dependencia de tecnología compleja, por ejemplo, ventilación mecánica prolongada. ¿Cuáles serían las limitaciones que encontramos en la literatura? Y le digo encontramos en la literatura porque no tenemos hóspices pediátricos a la fecha, es el tener la expectativa de vida menor de 6 meses. Y esto yo considero una limitación. ¿Por qué? Porque en pediatría, y eso es por la experiencia propia personal que tengo, es bien difícil pronosticar quién tiene una expectativa menor de 6 meses, excepto quizás en los pacientes oncológicos. En nosotros nos tenemos que ver de cuál es su trayectoria vital y si nos estamos acercando a un cuadro de fragilidad que nos haga pronosticar, a veces no con mucho acierto, la expectativa de vida menor de 6 meses. La otra limitación para acceder a hóspices va a ser la financiación. ¿Por qué? Porque al no ser el hóspice una institución contemplada por el sistema de salud, difícilmente va a ser cubierto, por ejemplo, por el CIS o por el Salud o por los seguros privados, y aquí tendremos que buscar cómo, si tenemos hóspices, cómo buscar la financiación. Y la otra es la limitación es porque si el paciente o el niño puede tener cuidados en casa, aquí la implementación de comunidades compasivas sería prioritario, pero sí garantizar la provisión de medicamentos o insumos o cuidadores adicionales a la familia. ¿Qué se necesita para un hóspice? Experiencia en cuidados paliativos. Sí es aconsejable desde el punto de vista de los expertos es que haya un equipo de cuidados paliativos detrás de un hóspice. ¿Por qué? Porque va a tener experiencia en manejo de síntomas al final de la vida, el manejo exquisito del dolor, ¿no es cierto? Y digo exquisito porque tiene que ser un buen manejo del dolor. Si es que se necesita sedación paliativa, por supuesto que tiene que tener experiencia en manejo de duelo y saber derivar en algún paciente si hay que derivar al hospital en algún momento o no. ¿Qué debe brindar un hóspice? Medicación, ¿no es cierto? Los cuidados al final de la vida exigen cierta medicación, equipos necesarios para su atención, los cuidados de enfermería y también una asistenta social. ¿Y cuáles serían las necesidades de hóspice pediátrico en nuestro medio? Yo aquí les pongo un ejercicio matemático que he hecho en base a la literatura y que por supuesto tiene todas las limitaciones de ser hecho por alguien no experto en estadística, pero que me trato de aproximar a hacer una idea de cuánto sería nuestra brecha de cuidados paliativos. Miren, los niños y adolescentes con necesidades especiales de atención constituyen del 13 al 18% de niños en general. Saquen la cuenta con los 9 millones de niños que tenemos actualmente. De estos 13 a 18% son niños que tienen enfermedades que limitan o acortan su vida y por lo tanto requieren cuidados paliativos. De este 13 a 18%, un 5% de ellos van a requerir, son críticos y pueden requerir los cuidados dados en un hóspice. Por lo tanto, por la población peruana, perdón. Ok, en el Perú podrían requerir aproximadamente en algún momento de su trayectoria vital cuidados en hóspice cerca de 3.600 niños por año. ¿Cuántos tenemos a la fecha? Ninguno. Y aquí quiero terminar con este pedazo de la poesía de Gabriela Mistral
que siempre me estimula a seguir buscando soluciones. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden. Ahora es el momento, sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana, su nombre es hoy. Hay mucho trabajo por delante, es hora de empezar. Agradezco su atención y sigue Mónica con su magnífica presentación. Gracias. Mónica. Sí, muchas gracias, doctora. Vamos a presentar también a la licenciada en comunicación Mónica. La licenciada en comunicación social Mónica Pfeiffer Tobar es comunicadora social, fundadora y directora de la asociación Casa Cuyana, que está construyendo el primer hospice pediátrico en el Perú, en el Valle Sagrado del Cusco. Es tanatóloga del Instituto Mexicano de Tanatología, certificada en cuidados paliativos en niños y adolescentes, ONG Paliativos Sin Fronteras de España, con diplomado en acompañamiento tanatológico de Monterrey, México. Además, tiene un posgrado en gestión de proyectos y es asociada de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. La invitamos, licenciada Mónica, a que pueda compartir con nosotros su ponencia. Buenas tardes. Quiero saber si se ve la presentación. Sí. Sí, se ve. Muchas gracias. Bueno, agradecer a la doctora Luz Lo, a la doctora Virginia Garacochea, a la doctora Zulema Tomás y en realidad a todos los organizadores de este curso magnífico que yo lo estoy siguiendo y de verdad suma mucho a todo el trabajo que estamos haciendo. A ver, voy a... Sí, no sé si pasan... Ahí están las diapositivas. Bueno, Casa Cuyana es una asociación sin fines de lucro. Estamos situados en el Valle Sagrado, en Calca, en Cusco, y bueno, estamos construyendo el primer hospice pediátrico en nuestro país. Creo que no están pasando las diapositivas. No, estamos en la segunda diapositiva. Bueno, la Asociación Casa Cuyana nació formalmente en el año 2020, pero sin embargo este sueño viene de mucho más atrás, y para eso quiero contar un poquito desde dónde viene. Muchas veces no identificamos dónde es que nace un sueño, una idea, pero yo siento que toda nuestra vida nos conduce a hacer lo que decidimos hacer hoy, ¿no? Lo que es nuestra misión. Yo soy comunicadora social de profesión, y bueno, estudié comunicaciones pensando en alguna vez hacer una película o un documental con un tema social, algún mensaje que impacte en la sociedad y que pueda generar cambios, pero como muchas de las personas que quieren hacer cine terminan en televisión. Yo terminé en producción de televisión, y bueno, llegué a programas que no me satisfacían, yo sentía que no era un buen mensaje el que estábamos dando, y justo cuando llegué a cumplir 30 años me hice toda esa pregunta, ¿no? Empecé a cuestionarme esta búsqueda de sentido y decir, ¿lo que yo estoy haciendo está impactando, está sumando a alguien, al mundo, al planeta? Y me di cuenta que no. Entonces ahí busqué, bueno, alguna otra oportunidad. Mi utopía era encontrar una ONG para trabajar con niños, siempre me han encantado los niños. Y bueno, durante algunos meses estuve buscando, no encontré, pero empecé a trabajar en la Embajada de Estados Unidos, en el área de comunicaciones, pero era un trabajo que, bueno, no era como la producción de televisión, que yo salía a las 11 de la noche, todo era para ayer. Ese trabajo, saliendo a las 4 o 5 de la tarde, me permitía hacer ya cosas, esta búsqueda, ¿no? En lo que yo realmente quería hacer. Entonces empecé a hacer voluntariado, busqué oportunidades de voluntariado, y tras varios lugares encontré un albergue en Surquillo que era para pacientes con cáncer. Eran personas de provincia que tenían que trasladarse a Lima, a la capital, para recibir tratamiento médico, ¿no? En el hospital de neoplásicas. Entonces me quedé ahí haciendo voluntariado, y bueno, viendo cómo mejorar, cómo ayudar en ese albergue, descubrí que existía una fundación internacional llamada la Casa Ronald McDonald. Entonces empecé a averiguar, y por lo que vi estaba en muchísimos países, y me encantó. La verdad es que sentí que por ahí seguía el camino. Entonces me fui a Estados Unidos a hacer voluntariado 3 semanas en la Casa Ronald McDonald de San Francisco, en Stanford, y ahí fue otro mundo, ¿no? Yo pude, bueno, las cooperaciones no son agradables, pero ahí pude comparar y sentir que los niños ahí estaban
y las mamás, ¿no? Las familias estaban contentos, siempre había muy buena energía porque el lugar era iluminado, parecía un hogar, había muchos colores, había muchos voluntarios y talleres haciendo actividades. Y por el contrario, este lugar en que yo hacía voluntariado era un lugar como que triste, era como en las paredes estaban pegadas las recetas médicas, entonces era como que la enfermedad habitaba ahí, ¿no? Entonces con eso de la casa Ronald McDonald, con mi voluntariado allá, me quedé, dije, bueno, me di cuenta, ¿no? De cómo el entorno es tan importante para el estado de ánimo, inclusive para el tema de los síntomas, ¿no? Porque cuando el niño está distraído con actividades, también es más fácil sobrellevar los tratamientos. Entonces dije, bueno, ese es el siguiente paso, ¿no? Y durante un año estuve haciendo gestiones, buscando la forma como la Fundación Ronald McDonald podía llegar a Perú. Y finalmente, bueno, como un año después, la fundación llegó, me reuní con la directora regional, pensando en aportar de voluntariado, pero me invitaron a dirigir la fundación en Perú. Bueno, en ese entonces fue cuando conocí a la doctora Vicky Garaycochea, esto fue en el 2012, ya hace 10 años, ¿no? Buscábamos con qué hospitales aliarnos para abrir esta primera casa, y finalmente a fines del 2013 se abrió esta primera casa, que bueno, es un hogar temporal para familias de provincia que tienen que trasladarse, en este caso a Lima, la capital, para que los niños reciban tratamiento en diferentes hospitales. Entonces, bueno, ahí yo me sentía que estaba en mi lugar, en el lugar correcto, ¿no? En ese entonces no me daba cuenta que uno necesita prepararse y ser cuidado para poder cuidar, ser acompañado para poder acompañar, ¿no? Entonces, bueno, mi idea era acá con el amor, los niños, era muy soñadora, muy romántica, ¿no? Con el amor, con los cuidados emocionales, sociales que les demos, los doctores haciendo su trabajo, los niños se van a sanar, van a regresar felices a casa. Pero bueno, la realidad no es siempre lo que uno sueña. Entonces empezamos a tener muchos casos de niños que, bueno, sabemos que en provincia los hospitales no están tan preparados y que, digamos, no hay diagnóstico temprano, entonces los niños llegaban con la enfermedad bastante avanzada, habían casos, bueno, los principales diagnósticos eran de cáncer, leucemia, cardiopatía severas, ¿no? Había diferentes diagnósticos, pero muchos niños oncológicos. Entonces llegaban con la enfermedad muy avanzada, y muchas veces sí, se intentaba darles el tratamiento, pero no funcionaba, entonces habían dos alternativas, ¿no? Les decían a las mamás, a las familias, los niños tienen que regresar a casa, bueno, solo denle calidad de vida porque acá ya no hay nada por hacer, ¿no? Que muchas veces no hay nada por hacer, digamos, físicamente, biológicamente, pero los que estamos en cuidados paliativos sabemos que hay muchísimo por hacer en otros aspectos, ¿no? Entonces ahí nos tocaban las familias que nos pedían, por favor, mi niño se puede quedar acá en la casa porque me han dicho que va a fallecer en algunas semanas o en algunos meses, y ahí me di con la realidad, ¿no? Decía, yo no puedo ir a mi casa, porque en mi casa nosotros vivimos en una casita de un solo ambiente, con piso de tierra, todos dormimos sobre un petate y no tenemos una cama, qué comodidades, qué calidad de vida voy a poder darle a mi niño si es que vamos a ir a casa, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta hice las consultas y bueno, realmente la casa Ronald McDonald es un hogar temporal mientras el niño recibe el tratamiento, pero no es un hospice, ¿no? Entonces, con mucha pena teníamos que, bueno, apoyarlos de alguna manera, haciendo colectas para enviarlos con algunos recursos, pero se iban las mamás muy preocupadas y asustadas, ¿no? Por tener que enfrentar eso sin los recursos y sin el apoyo y la preparación necesarios. Y había otros casos en los que los niños estaban hospitalizados y ellos pedían ir a casa, decían, quiero irme para ver a mis hermanitos, a mis abuelitos, a mis animalitos, mis juguetes, ¿no? Por más humilde que eran sus espacios, ellos querían estar porque eran suyos. Y las mamás no querían, ¿no? Alargaban la estadía y buscaban la forma de que los médicos permitieran que se quedaran, porque ellas preferían estar en el hospital porque de alguna forma sentían que ahí estaban más cuidados, que podían ver mejor por sus síntomas. Y entonces ahí ocurría que cuando el niño fallecía en el hospital, las mamás tenían la culpa, ¿no? Decía, debí llevarlo, ojalá hubiera sido así, diferente, debí escucharlo. Y la culpa es uno de los sentimientos que más daño puede hacer, porque siempre van a pensar que pudieron hacerlo mejor y hacerlo diferente. Entonces tuvimos toda esta racha de muchos niños muy queridos que habían estado mucho tiempo en la casa y que fallecían de estas maneras muy tristes, ¿no? Recuerdo clarísimo un caso que me chocó mucho, fue de una
de una niñita de la selva, que la mamá me decía, no, ella estaba súper positiva, que era una señora muy alegre, ¿no? Y decía, mi niña se va a salvar, yo creo, tengo fe. Y bueno, finalmente la niña falleció en el hospital y la señora nos llamó, fuimos ¿no? El equipo fuimos al velatorio del hospital y la señora, ni bien llegué, la señora me jalaba y me decía, quiero que la veas, quiero que, ella estaba, ¿no? en el ataúd, quiero que la veas y veas el gesto de dolor con el que ha fallecido. Ella murió gritando y los doctores me decían, ya le va a pasar, así es el proceso. Entonces, esta señora realmente se sintió totalmente abandonada, fue una de las, digamos, de los fallecimientos más difíciles, ¿no? Porque la señora no paraba de repetir el gesto de dolor con el que había fallecido su niña. Y como les dije, esta era una señora muy alegre, siempre ayudadora, solidaria con las demás mamás, y ella cambió. O sea, a partir de ahí, o sea, yo hasta ahora muchas veces hablo con ella y ella sintió que la abandonó el sistema, todas las personas, el equipo y hasta Dios. Entonces, lamentablemente se ha vuelto una persona muy triste, amargada, resentida, y por más que, bueno, seguimos tratando de apoyarla, es muy difícil, ¿no? O sea, ver a un niño morir mal es una situación demasiado difícil para cualquiera. Entonces yo, ante todas estas situaciones sumadas y sin saber que yo necesitaba también ser acompañada, porque no buscaba ayuda, porque era, bueno, yo sostenía a las familias, a las mamás, al equipo de la casa, a los voluntarios que habían conocido a los niños, y no, pues no somos superhéroes, no somos, bueno, en ese momento yo no sabía que necesitaba también buscar estos espacios, ¿no? Entonces yo nuevamente tuve una crisis muy fuerte, me cuestioné todo y dije, definitivamente esto no es lo mío, no puedo con esto, yo siento un llamado hacia hacer esto, este acompañamiento, pero no puedo, o sea, sin darme cuenta creo que estaba deprimida, o sea, a ese nivel, ¿no? No diagnosticado, pero estaba en una oscuridad muy grande. Y un hecho que hizo que todo eso cambie fue la historia de otra niña, a las pocas semanas, una niña precisamente de Cusco, que bueno, ella tuvo la oportunidad de viajar a España para un trasplante de médula. Lamentablemente fue muy tarde, porque cuando llegó ya nuevamente estaba tomada, no pudieron hacerle trasplante, pero ella del hospital de España los mandaron de regreso a casa, con todos los protocolos, todas las medicinas, la morfina, y les explicaron a los papás cómo iba a ser el proceso, los prepararon para esto, ¿no? Entonces, esta niña falleció en casa, y a las pocas semanas, cuando yo estaba en toda esta crisis, ellos llegaron a la casa Ronald, y yo los vi, y era como que no estaba preparada para recibirlos, porque desde mi perspectiva en ese momento era, yo los tengo que consolar, yo los tengo que ayudar, ¿no? No sé si es el ego o qué, pero yo lo veía así, y fue increíble, pero fue al revés. Ellos entraron con una paz que yo no podía explicármela, y que yo me rompí, yo me puse a llorar, y en algún momento todo esto era el mundo al revés, porque ellos me consolaban a mí, ellos me decían, ella está bien ahora, la imaginamos corriendo, sonriendo, con su pelito largo, ella se fue en paz, ella nos agradeció, nos dijo que nos amaba, y estamos acá para donar su ropa y sus juguetes a sus amiguitos acá de la casa, porque eso es lo que ella quería. Y dijeron algo tan importante que para mí fue cambiarme totalmente, fue un hito en mi vida. Dijeron, y nosotros ahora vamos a ser las mejores personas que podamos ser para algún día poder llegar a donde está nuestra hijita. Entonces, yo dije, wow, en ese momento fue para mí una revelación, fue ver el impacto increíble que puede tener una buena muerte, porque por el contrario lo otro, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, y al cabo de unas semanas llegó a mí un libro, una amiga me dijo, mira, este libro me lo han dado, pero no lo he leído, pero por lo que he visto puede servirte. Y era La Rueda de la Vida de Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Esos dos hechos, esta familia de Cusco y este libro, me abrieron un nuevo camino. Fue, de verdad, para mí fue muy revelador, fue saber cuál era mi siguiente paso, y el ver de una forma muy clara el impacto de la calidad de la muerte, cómo puede, no solo impacta a esa personita que está partiendo, ¿no? como parte, sino en su familia y por lo tanto en la comunidad, porque es lo que esas familias van a irradiar, ¿no? Porque la familia esta de Cusco, a partir de ahí, ellos apoyan con su testimonio a otras familias, tienen una pequeña asociación informal, ¿no? Pero
recolectan gorritos para niños que están recibiendo quimioterapia. Entonces, esta niña pequeña dejó un legado muy, muy importante. Y ahora, bueno, ellos tienen, después de ella, que era hija única, tuvieron 3 hijitos y bueno, los veo regularmente, ¿no? Entonces ahí, bueno, averiguando de estos lugares para un buen morir, descubrí los hospices, ¿no? Yo algo había escuchado que habían estos lugares en Inglaterra, ¿no? Pero me metí mucho en el tema y dije, o sea, lo puse como una meta, como un sueño a cumplir. Algún día voy a hacer un hospice pediátrico, ¿no? En ese momento yo no tenía idea de dejar la Casa Ronald, porque en ese momento esa era mi misión y la estaba reconfirmando. Pero bueno, conocí a George, el que es ahora mi esposo, y él, bueno, él es americano y él quería que nos vayamos a vivir a Estados Unidos, y yo le dije, no hay forma que deje el Perú, o sea, yo pertenezco acá, mi misión está acá, y bueno, a él no le gustaba Lima porque él vivía en un bosque en Marin County. Entonces, bueno, llegamos, lo que yo le digo un punto medio, le dije, bueno, Lima no es el Perú, podemos conocer otros lugares, y yo siempre había amado el Valle Sagrado en Cusco. Entonces, en el 2018, dejé la Casa Ronald McDonald con mucha pena, pero con esa nueva meta, y bueno, nos vinimos a Cusco, nos casamos, y desde el 2018 vivimos acá en el Valle. Y bueno, yo empecé a hacer voluntariado, porque después de haber estado en la Casa Ronald, que era algo que me llenaba tanto, yo no iba a venir acá a buscar un trabajo en un hotel o algo turístico, para nada, ¿no? Entonces, bueno, empecé haciendo voluntariado en una asociación para niños de comunidades andinas, con niños con discapacidad, y bueno, haciendo voluntariado ahí, y después me contrataron, ¿no?, para trabajar ahí como comunicadora, y un poco que llegué a la situación de zona de confort en ese trabajo, donde me pagaba un buen sueldo, estaba con niños, era muy, muy agradable, hasta que empezó la pandemia, ¿no? Empezó la pandemia y empecé a trabajar desde la casa, y al cabo de un mes, fue como incomodidad, no tengo contacto con los niños, con la gente, y ahí fue como que todo eso me trajo nuevamente a, hey, yo prometí hacer este proyecto, ¿no? Es algo que me lo puse como meta, que he hecho hasta ahora en estos 2 años, ¿no? Del 18 al 20, ¿qué he hecho para cumplirlo? Entonces dije, bueno, no tengo el dinero para un hospice, para nada, pero puedo empezar por prepararme yo. Entonces ahí fue donde empecé a estudiar todo esto, ¿no? Acompañamiento al final de la vida, me he certificado como tanatóloga, y quise estudiar cuidados paliativos. Estudié un curso de 1 año y medio de cuidados paliativos para niños y adolescentes, y esto fue muy, muy gracioso, por decirlo, ¿no? Porque yo postulé a esta universidad de España, y me dijeron no, me denegaron, porque obviamente yo no tenía un pregrado en alguna carrera sanitaria, ¿no?, como ellos lo llaman. Y entonces, bueno, escribí al rector y le dije, mira, yo quiero el conocimiento, no me importa no tener mi certificado, ¿no? O sea, y finalmente hasta me dieron media beca, o sea, como que todo se acomoda súper, súper bien, ¿no? Y estudié este curso que me costó muchísimo porque, claro, todos eran médicos, enfermeras, y todos los términos médicos eran muy complicados, y yo tenía que estudiar el doble, pero me apasionó el tema. Desde ahí es como que yo veo cuidados paliativos y siento emoción del nombre nomás, ¿no? Entonces estoy metida en muchos foros, mucha información, y la verdad es que siento que es lo que quiero hacer en mi vida. Y bueno, como todo se alinea, a los pocos meses que había empezado a estudiar en el 2020, me llamó un amigo, es un amigo de mi familia, que durante todos estos años me apoyaba en los proyectos, siempre era como, yo lo llamaba, un niño necesita una resonancia magnética, y él me apoyaba con eso. Y me dijo, ¿no?, que también la pandemia lo había hecho pensar mucho, porque había perdido muchos amigos cercanos. Es un señor mayor, mayor, como 80 años tiene, y me dijo que quería dejar un legado, ¿no?, que quería que todo lo que se había dedicado a trabajar toda su vida, quería dejar un legado, y que quería que sea mi proyecto, que algún día se lo había contado. Entonces me dijo que me iba a hacer una donación muy importante para empezar el hospice, ¿no?, para comprar un terreno y empezar la construcción. Entonces ahí es donde yo digo que todas las cosas que hacemos en nuestra vida, todos los caminos, aún los que creemos equivocados, nos conducen a lo que hoy hacemos, ¿no? En ese programa en el que yo estaba de televisión, en el que me sentía tan mal, tan miserable, haciendo eso y viendo que no aportaba nada al mundo, fue lo que me hizo tomar esa decisión de buscar lo que realmente quería hacer, ¿no? Y que me llevó a descubrir mi misión, ¿no? Lo que yo siento que vine a hacer. Bueno, la búsqueda del nombre fue para mí bien importante, que quería que sea un nombre en quechua, y nuestro idioma quechua es precioso. Entonces, una sola palabra, Cuyana. Casa Cuyana es la asociación, ¿no? Pero Cuyana significa digno de amor y comprensión, que para mí engloba todo lo que queremos hacer.
Bueno, dos de mis grandes maestras son Cicely Saunders y Elizabeth Kubler-Ross. Las sigo, las leo, las releo y siempre tengo algo nuevo que aprender de ellas. Pero también hay otros maestros muy importantes. El primero es Henry, que fue el primer niño de la Casa Ronald que me enfrentó con la muerte, ¿no? Él un día entró a mi oficina, súper contento, como siempre, a decirme, ¿tú sabes que yo me voy a morir? Y para mí, el corazón hecho pasita, ¿no? Porque sí sabíamos que no estaba funcionando su tratamiento. Y yo no podía creer la normalidad y ligereza con la que él lo decía. Y yo le dije, claro, estas respuestas que uno tiene tratando de salvarse, ¿no? Ah, pero todos nos vamos a morir algún día. No, pero yo me voy a morir bien prontito. Entonces fue como, bueno, y yo no recuerdo exactamente lo que le dije, pero no estaba preparada para eso. Y lo que a él importaba es, pero no le digas a mi mamá porque ella va a llorar, ay, no, le va a dar pena. Y él me dijo algo, ¿y tú te vas a olvidar de mí? Me di cuenta cuán importante era para él eso. Y le dije, no me voy a olvidar de ti. ¿Cómo me voy a olvidar de ti, chinito? Le digo. Él me dice, ¿y cómo sé que no te vas a olvidar? Y porque va a haber otros niños, y vas a irte a otro trabajo de repente. Yo le dije, no, porque siempre voy a tener tu foto en mi escritorio. Y puedo decir que lo he cumplido. Chinito me acompaña siempre en mi escritorio. Y bueno, hicimos un taller de arteterapia, ¿no? Porque queríamos hacer una expoventa de cuadros, y Henry hizo este cuadro, este que está arriba, y él se dibujó en un árbol, él decía, en la selva, junto al río, por donde está mi casa, y él se dibujó con mucho pelo, porque siempre él como que tardó mucho en sacarse el gorrito, porque a él le afectaba mucho no tener su pelo, ¿no? Y bueno, y él finalmente no quiso que este cuadro se fuera a la expoventa y quiso regalármelo, ¿no? También lo tengo acá en mi oficina, me acompaña, muchos de estos niños me acompañan y son los que son el motor de este proyecto que estoy haciendo ahora. Bueno, otros maestros son Franz, Leo, Jens, Charisa, que yo me fui una semana de vacaciones, Charisa estaba malita, pero todavía estaba en la casa, Ronald. Y bueno, la consigna con el equipo era, cuando te vas de vacaciones, no sabes nada, no te comunicas y relájate, las vacaciones son para descansar, ¿no? A mí me costaba mucho, pero finalmente, bueno, me enteré que Charisa había sido ingresada al hospital, y cuando regresé al cabo de esa semana, el lunes temprano, antes de reunirme con mi equipo para ponernos al día de todo, encontré una carta en mi escritorio. 3 días antes, Charisa había sido llevada, hospitalizada, y bueno, había fallecido en el hospital, pero antes de eso ella me dejó una carta de despedida, de agradecimiento, es que linda fue la casita, gracias por todo. Ella se estaba despidiendo, ella cuando se fue al hospital sabía que no iba a regresar, y bueno, esa carta es uno de los más grandes tesoros que tengo ahora, ¿no? Jesús. Todo el que conocía a Jesús, creo que todo el que visitaba la casa Ronald no se podía olvidar de Jesús. Él era un bailarín, él decía que era voluntario, entonces siempre estaba con su gorro de la casa, con su mandil de la casa, a todos nos ponía apodos o chapas. Yo creo que nunca he llorado de la risa como con Jesús, porque era tan ocurrente. A una de las del equipo le decía Susy Díaz, porque tenía los labios rojos, ¿no? Que es una vedette de acá de Perú. A mí me decía Reina Pachas, que también era una actriz de una serie, y cuando yo me molestaba con él, porque a veces fastidiaba a otros niños, y como era grande y fuerte, bueno, él tenía leucemia, tenía síndrome de Down, de leucemia, y entonces él, ya mi Reina Pachita, me decía, ¿no? Entonces yo me derretía por él, y bueno, por su cumpleaños lo vestimos de rey, y fue a visitarlo la verdadera Reina Pachas, ¿no? Otros niños son Víctor, Raulito, que no había día que no fuera a nuestra oficina a pedirnos que le pongamos el video del Pollito Pío. Venía Raulito y ya estábamos preparando nuestro video, porque ya sabíamos que alguna se nos iba a trepar a las piernas y a pedirnos que le pongamos el video. Mauricio, que también él quería conocer a los de Esto es Guerra, que era un programa de acá de Perú, y le llevamos a todo el elenco, y bueno, él siguió en comunicación con su mami. Todos estos niños fallecieron, ¿no? Y finalmente estas dos niñas, la de la izquierda es Marioli, que es esta niñita cuya mami, esta niñita que falleció con mucho dolor, que tuvo una mala muerte, y está Alejandrita, esta niñita que dejó el legado, ¿no? Que sus papás ahora ayudan a otros niños. Dos niñas que eran amiguitas, para mí son cara de una misma moneda, ¿no? Pero es para mí lo que representa la niña que tuvo una mala muerte y la que tuvo una buena muerte, y yo ahora veo a sus familias y
claramente puedo ver la diferencia, el impacto increíble que tiene la forma de morir de estos niños. Acá están ellas dos jugando, porque había un área de juegos preciosa, jardines, pero ellas llevaban sus juguetes a jugar ahí en mi oficina. En mi oficina, la de blanco es Alejandrita y la del medio es Marioli. Y bueno, regresando al proyecto, todo eso es lo que me llevó de una forma muy directa y muy potente a querer hacer este hospice, ¿no? Entonces, bueno, hemos comprado un terreno de 3.200 metros en Calca, del Valle Sagrado, en un sitio hermoso, entre montañas. Nuestro diseño, o sea, nuestro edificio va a tener 1.000 metros cuadrados, va a tener 10 habitaciones familiares. Bueno, acá la foto de la izquierda es cuando hicimos el agradecimiento a la tierra, a la Pachamama, antes de empezar la construcción, porque acá es muy importante para nosotros, ¿no?, respetar todas las creencias, toda la cultura del lugar donde lo estamos haciendo, ¿no? Al principio yo sí tenía como reparos y miedo y decía, bueno, tengo que presentar este proyecto a la comunidad, fuera de la municipalidad y todas las licencias, a la comunidad tú tienes que presentarle cuando vas a hacer un proyecto, así sea un terreno privado. Y yo decía, ¿no? O sea, ellos de repente van a sentir que les estoy trayendo la muerte, porque uno nunca sabe las supersticiones, la cultura, pero bueno, gracias a Dios fue muy bien recibido, hemos tenido un montón de retos, porque claro, al momento de hacer el levantamiento topográfico y delimitar nuestros hitos, para ellos era, no, pero esta sequía es mía, acá la comunidad tiene un terreno al costado mío, y mi terreno es el único acceso, entonces he tenido que cederles como 2,5 metros, entonces conciliando, ¿no?, con la comunidad, porque finalmente es para ellos, ¿no?, para el proyecto, entonces tampoco es que puedo ponerme, ¿no? Entonces ha sido un ceder, pero sí, ha resultado súper bien. Ahora la mitad de nuestros trabajadores son de la comunidad, entonces yo creo que se está llevando una reciprocidad muy bonita con la comunidad. Y bueno, en febrero de este año me fui a Guatemala a recibir todo el entrenamiento y saber cómo es que funciona el hospice con, bueno, lo que yo le digo a mi maestra, Miriam Ríos, ¿no?, que la semana pasada justo presentó ella sobre su hospice Villa de la Esperanza, de la Fundación Amar Ayudando. Ahí estuve una semana con ella, y como encima es arquitecta, entonces me ayudó, bueno, yo llevé mis planos, y me ayudó a algunas modificaciones que eran súper básicas para la operación, ¿no? Por ejemplo, yo había puesto un comedor súper grande, porque pensaba yo en la Casa Ronald, para hacer talleres, actividades, juegos, ¿no? Bueno, para los hermanitos siempre se va a poder hacer, y también para algunos de los niños, ¿no? Pero ella me decía, muchos de los niños van a llegar acá y posiblemente no van a poder ni levantarse de su camita, ¿no? Y ver con los huéspedes que ella tenía en el hospice, es como que me aterrizó en la realidad de realmente estos niños llegan para pasar sus últimos días, ¿no? Pueden ser días o semanas, o en algunos casos meses, pero tenemos que estar preparados para dentro de la habitación y los espacios a los que pueda salir, darles el mayor bienestar. Y bueno, algunas áreas de ambientes que va a tener el hospice: vamos a tener 10 habitaciones familiares, bueno, una sala multiusos, que es donde se va a hacer todo esto de los talleres, ¿no?, para los padres, para los niños que puedan también. Vamos a tener bibliotecas, salas de juegos, vamos a tener habitaciones para voluntarios y habitación para el médico paliativista, ¿no?, en caso que venga de afuera o que quiera quedarse con nosotros. Muchas áreas verdes, porque estamos convencidos que la naturaleza es realmente sanadora, y estamos pensando en algunos jardines terapéuticos con lavandas, ¿no? Ahí ya estamos creando algunas cosas bonitas. Y bueno, algo súper importante para la conexión espiritual, el espacio de calma, ¿no?, el oratorio, que si no le queremos poner un nombre muy religioso, porque va a ser un lugar ecuménico preparado para recibir a cualquier persona. Bueno, ese es el plano de... Acá hay algunas fotos de la construcción, que la hemos iniciado en julio de 2022, este año, porque bueno, el tema de las licencias demora muchísimo acá, hasta el Ministerio de Cultura viene para ver que no haya restos arqueológicos, no es nada fácil ser formal acá, pero igual hemos trabajado duro y hemos conseguido, ¿no?, que todo sea súper formal, desde la asociación, las licencias, todo. Bueno, ese es un modelo, ¿no?, una maqueta de lo que sería una de las habitaciones. Queremos cuidar mucho el entorno, ¿no?, que no parezca para nada clínico. Bueno, definitivamente la cama, si por comodidad del niño, sí va a ser clínica, pero que no sea metálica, sino vamos a buscar un mobiliario acorde, lo más cálido posible. Y la característica de nuestras habitaciones es que todas van a tener una mampara amplia,
para que la cama, como bueno, tiene rueditas, pueda salir completa a la terraza y a los jardines, ¿no? De forma que si el niño no puede levantarse, incorporarse, igual no deje de disfrutar, ¿no? De los jardines y de la naturaleza. Bueno, va a tener un sofá cama y un sillón reclinable en caso que una segunda persona quiera quedarse. Bueno, ese es también un 3D aproximadamente de lo que va a ser nuestro espacio de calma. Va a tener unas escaleritas que van a bajar con un canal de agua, y va a estar rodeado por un espejo de agua, ¿no? Como una piscinita, y se va a cruzar con un puentecito, y todo va a estar rodeado de arbustos con muchas flores, ¿no? Vamos a usar muchas flores, mucho color, que los ambientes sean realmente terapéuticos, ¿no? Bueno, este es un modelo 3D de cómo va a quedar. Así está, como en el valle, entre montañas. Es un espacio de verdad muy lindo, muy privilegiado. Y bueno, los servicios que vamos a brindar, la doctora Vicky ya los ha mencionado, ¿no? Los servicios que brinda un hospice, cuidados paliativos, compasivos, o sea, vamos a tener médico paliativista y enfermeras 24 horas para manejar todo el tema del dolor y los síntomas, y vamos a tener personal para el apoyo emocional, psicológico, social y espiritual, y acompañarlos hasta el final de sus días. Y también vamos a tener actividades y talleres para el niño y la familia, ¿no? Vamos a tener también una sala de hidroterapia, vamos a tener actividades de música, juego, arte. Bueno, vamos a tener una alpaquita, ya por ahí me la han ofrecido, para que pueda visitar a los niños en los cuartos y bueno, pueda estar en los ambientes verdes. Y bueno, hemos creado un programa que se llama Viento bajo tus alas, con diferentes actividades, que bueno, no lo he puesto acá para no alargar más la presentación, pero si en algún momento quieren se los puedo pasar. Diferentes actividades, ya sea artísticas o para el legado, para incentivar esta despedida entre el niño y su familia, para que él sienta que está dejando un legado, que es como plantar una maceta, una plantita, toda la familia juntos, algunos talleres específicos, ¿no? de arteterapia. Todas estas actividades van a ser según la edad, la cognición y bueno, las capacidades del niño, ¿no? Según las posturas que pueda, pero es un programa muy bonito que queremos implementar, ¿no? Con las diferentes familias que se queden en el hospice. También va a ser un hogar de transición, o sea, un hogar temporal, entre que el niño es dado de alta para ir a fallecer a casa y la casa, ¿no? Entonces, de forma que se entrena a los padres para que ganen la experiencia y la confianza en los cuidados del niño, y cuando ellos ya se sientan preparados al cabo de 1, 2, 3 semanas, cuando ellos ya se sientan preparados, ya van a casa y siempre vamos a monitorearlos y darles el apoyo vía telefónica, ¿no? En caso que sean distancias muy largas. Y vamos a dar apoyo para padres en duelo, vamos a tener un espacio para que ellos compartan, ¿no? Empáticamente, porque, bueno, se sabe que cuando hay personas que pasan por una misma situación hay mucha empatía, y obviamente va a ser con algún moderador, ¿no? Profesional. Vamos a tener terapias individuales, grupos de duelo y seguimientos a distancia, ¿no? Hasta que sientan que lo necesiten. Nosotros todavía no tenemos definido si vamos a dar estos espacios de respiro, que es, ¿no? Cuando hay, sobre todo en pacientes crónicos, cuando ya hay mucho agotamiento en la familia y lo dejan un tiempo, ¿no? Unos días para que ellos puedan descansar. Todavía no estamos seguros de cómo manejarlo porque tememos el tema de abandono del paciente, ¿no? Entonces estamos evaluándolo, ¿no? Con trabajadoras sociales y bueno, más adelante vamos a definir si es que damos ese servicio o no. Bueno, así está la construcción. Esta foto la he tomado la semana pasada. A diciembre de este año vamos a llegar al 65% de la construcción, o sea, todo esto va a estar enchapado y con techos, ¿no? Entonces, a diciembre llegamos a terminar el casco, o sea, lo que le llaman la obra gris o la estructura de la construcción, y también nos estamos quedando sin dinero, ¿no? Esta donación era grande, pero no era infinita. Entonces ahorita estamos en diferentes campañas de recaudación de fondos, buscando empresas de materiales de construcción y de acabados, porque básicamente lo que nos va a faltar son los acabados, ¿no? Que bueno, si tuviéramos todo, serían unos 6 meses más, ¿no? Para hacer todos los acabados de los enchapados de porcelanato, todo lo que requiere, ¿no? Entonces, como les digo, en diciembre llegamos al 65%. Entonces, las actividades actuales que estamos haciendo como asociación es la búsqueda de financiamiento para completar la construcción y el equipamiento. Estamos haciendo campañas de recaudación. Yo acabo de estar en Lima reuniéndome con algunas empresas. También estamos buscando fondos desde ya para la operación y el mantenimiento, porque hay muchas fundaciones de afuera que apoyan estas iniciativas en operación y mantenimiento, más no en construcción, ¿no? Entonces, desde ya estamos haciendo los contactos para cuando llegue el momento no tengamos recién que empezar, ¿no?
Y bueno, personalmente, por mi lado, estoy haciendo acompañamiento tanatológico a personas con enfermedades complejas y a sus familias, muchos de ellos a distancia, porque son personas de Lima, o bueno, de fuera también, pero también algunas familias de hospitales de Cusco, ¿no? Con 3 hospitales tengo ya entrada, digamos, acceso, ¿no? Que estoy haciendo voluntariado en el hospital Antonio Lorena, bueno, San Antonio específicamente, que es donde está la unidad de oncología pediátrica, el hospital de salud y el hospital regional. Bueno, también estamos buscando concretar alianzas con diferentes organizaciones, y desde ya también estoy haciendo captación de voluntarios para, bueno, el sueño es desarrollar una comunidad compasiva. Y bueno, ya casi para terminar, les quiero decir que este niño fue el inicio de que yo crea en milagros, pero así, no como que, o sea, cosas improbables totalmente, ¿no? Este niño, cuando tenía 1 año, 8 meses, él, bueno, tuvo tumor de Wilms, le sacaron un riñoncito, y del otro riñón le sacaron el 60%. Entonces él vivía con 40% de un riñoncito, y empezó a fallar. Y por su edad, por diferentes motivos, no era candidato ni a diálisis ni a trasplante de riñón. Entonces, bueno, él se fue deteriorando, y le dijeron a la mamá, Cristiano va a fallecer, le dijeron, ¿no? Entonces de aquí a unos 3, 4 meses va a fallecer. Entonces, bueno, ya les dieron su pasaje para que regrese a su ciudad. Él era de Iquitos, es de Iquitos, gracias a Dios. Y entonces, bueno, se quedó por motivos del seguro, de papeleos, la mamá se quedó 2 semanas más con nosotros, y la mamá lo protegía, lo sobreprotegía, lo abrigaba, no lo dejaba participar en las fiestitas, en los talleres que teníamos ahí en la casa, o también de la casa Ronald, ¿no? No lo dejaba jugar con los otros niños, lo tenía súper abrigado, en la época en la que nadie usaba mascarillas, porque estaba hablando de hace 8 años, él estaba con doble mascarilla, la mamá lo sobreprotegía, ¿no? Entonces, bueno, con ayuda de las psicólogas, algunos voluntarios, convencimos a la mamá que lo dejara un poquito vivir, ¿no? Él está vivo, dejámoslo vivir, que lo dejara ser niño. Entonces ella como que lo entendió y lo soltó un poquito, ¿no? Entonces ya Cristiano participaba en los talleres, y por más que estaba bastante débil, y bueno, con ese color grisáceo, ¿no? Él jugaba, se le veía contento, se reía, le encantaban las burbujas, me acuerdo, Cristiano. Y finalmente, al cabo de esas 2 semanas, cuando la señora ya iba a viajar con él, ¿no? De regreso a Iquitos, vimos y, oye, Cristiano, qué bien está, ¿no? Qué tal energía que tiene, su colorcito ya tenía color rosadito, se le veía con energía, contento. Entonces le recomendamos a la mamá, ¿por qué no lo llevas? Como ya la habían mandado a ella con cierto protocolo, le dijimos, ¿por qué no lo llevas al hospital para que el doctor lo vea una vez más antes de irte? Bueno, lo llevó, y el doctor se quedó impresionado, y dijo, Cristiano, no podía creer verlo tan bien, ¿no? Con tanta energía. Entonces el médico optó por hacerle nuevamente todos los chequeos, todos los exámenes, y sorprendidísimo, él no usó la palabra milagro, porque a algunos doctores les cuesta usar esa palabra, fue como que reversión de no sé qué. Bueno, él básicamente le dijo, el tejido renal no se regenera, pero en Cristiano ese 40% de riñoncito se ha regenerado, es más, nuevamente ha tomado la forma de la orejita, y el riñoncito está funcionando mejor que el de usted y el mío juntos, le dijo a la mamá. Y eso fue hermoso, porque fue un 24 de diciembre del 2014, no me puedo olvidar, y la mamá llegó con esa noticia a nosotros. De verdad fue demasiado emocionante saber que Cristiano, bueno, ahora es un niño grande, debe tener unos, no sé, 12 años posiblemente, no, debe tener 10 años. Y entonces, a partir de ahí yo dije, wow, existen los milagros, ¿no? Pero entonces, no, ahora que ya con más entrada y más balance, digo, los milagros no son solo el hecho de que ¿no? un tumor se revierta, o una enfermedad revierta y el niño sane. Un milagro para mí también es que una mamá o una familia que ha perdido un hijo, que ha perdido un niño, pueda como redireccionar su vida y darle significado a esa pérdida, que muchos dicen que es el peor dolor emocional que una persona puede sentir, perder a un hijo, y que esa persona pueda rehacer su vida, terminar aceptando esa muerte y usando esa partida como un impulso, como un motor para hacer cosas buenas, para servir en honor de ese niño. Eso es un milagro, porque yo pensaría, yo tengo una hija, y yo pensaría, o sea, lo primero que se me viene es que sería imposible como aceptar o
volver a caminar tu vida luego de algo así, pero lo veo, y eso es producto de los cuidados paliativos y de una buena muerte. Y para finalizar, bueno, George, este americano con el que me casé, resulta que es documentalista y es cineasta, entonces el sueño que tuve hace 30 años, que me llevó a estudiar comunicaciones para hacer un documental con sentido, con algún mensaje, en algún momento va a ser posible, ¿no? Lo tengo, como nos hemos mudado a Calca, a poca distancia de nuestro terreno, entonces lo tengo al pobre yendo a grabar, he grabado nuestras reuniones con la comunidad, con la municipalidad, y algún día, todavía no sé cómo vamos a encaminar, cuál será ¿no? la línea del documental, pero voy a poder cumplir eso porque estamos en proceso, ¿no? Grabando todo lo que estamos haciendo, y algún día juntaré las partecitas y tendré el guión que hable de los cuidados paliativos y del buen morir, que yo siento que trabajar por esto es mi misión de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada Mónica, por habernos compartido tan linda experiencia y tan precioso proyecto. Para culminar la mesa redonda, vamos a invitar a participar a la doctora Sofía Renilla Carranza. Ella es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en anestesia, analgesia y reanimación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pasante en intervencionismo en dolor oncológico y no oncológico del Instituto Neurológico de Antioquia, Medellín, en Colombia. Ella tiene una maestría en cuidados paliativos y manejo del dolor por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un diplomado en ética de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, es coordinadora de la Unidad de Terapia del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, presidente del capítulo de dolor de la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación en el periodo del 2019 al 2021, y también es miembro de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos. Con ella vamos a terminar esta mesa redonda y vamos a terminar respondiéndonos todas estas preguntas que tenemos sobre el desafío que representan los hospices en el Perú, si es que existe la necesidad de tenerlos en el Perú, qué posibilidad se tiene, y que ya la licenciada Mónica creo que nos ha abierto mucho para poder responder esto, qué posibilidad se tiene de lograr implementar los hospices y sobre todo de cómo llegar a implementar las comunidades compasivas, ¿no? De las que estábamos hablando. Entonces, invitamos a la doctora para que pueda activar su micro y pueda compartir con nosotros sus reflexiones respecto a la realidad de los hospices en el Perú. Doctora Sofía Renilla, el micro es suyo. Muy buenas tardes, gracias por este espacio. Agradecida por escuchar la experiencia que tiene la licenciada Pfeiffer, y la verdad, todos los días hay milagros. Todos los días hay milagros, pequeños o grandes, y la idea es tener los ojos para verlos. Y nosotros que trabajamos en cuidados paliativos los vemos. Nosotros que trabajamos con niños en final de vida en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, casi el 70% de los niños que atendemos son de provincia, y dentro de nuestra población, los que mayor requerimiento tienen son los niños con cáncer. A diferencia de Breña, nuestra población de niños con enfermedades crónicas no es un gran porcentaje, sí los tenemos, pero lo que más tenemos son niños en cuidados paliativos oncológicos. Y vemos la necesidad cada día, como dijo la licenciada Pfeiffer, ¿no? De brindar una mejor calidad en final de vida. Los hospices, como dijo la doctora Vicky, están destinados para final de vida, no tienen ningún fin curativo, simplemente es acompañar hasta el final a la familia, al niño, y calmar el dolor total en todas sus esferas. Cuando uno ve a un niño que está en final de vida, como a mí me ha marcado mucho un niño grande, 15 años, Samuel, con leucemia, tenía cerca de unos 70 kilos, vivía en Villa María, en un lugar que nosotros le decimos Ticlio Chico porque hace muchísimo frío. Vivía en una casa de esteras donde había mucho frío.
y solamente vivía con la mamá soltera. Ella había dejado de trabajar por atender a Samuel, y cuando ya el tratamiento curativo se hizo a un lado y pasó con nosotros con los cuidados paliativos, Samuel se abrió mucho con nosotros. Y en una de sus hospitalizaciones, cuando ya prácticamente los síntomas estaban controlados, le decíamos: Samuel, es hora de que hagamos un plan de todo lo que quieres hacer cuando llegues a casa, y vamos a hacer el plan para que día tal vas a empezar con los sueños que tienes pendientes. Y lo que a mí me dijo me impactó mucho, ¿no? Me dijo: doctora, yo no me quiero ir a mi casa. ¿Pero por qué no quieres ir a tu casa? Puedes ir con tus amigos, no viven cerca. Sí, tengo muchos amigos, viven cerca, mis primos viven al costado, pero tengo miedo porque yo sé que si me pongo mal, yo para llegar a la pista, para poder tomar el carro, tengo que bajar más de 100 escaleras y yo no puedo bajar. Mi mamá tendría que cargarme o pedir ayuda para que me puedan bajar, y luego el dinero que se toma un taxi para venir hasta el instituto, mi mamá no lo tiene. Y sería poner a mi mamá en aprietos para que me pueda traer. Yo quiero quedarme aquí. Comenzamos a pensar cómo podíamos ayudar a Samuel. La mamá nos dijo que no tenían electricidad, que hacía mucho frío y que no estaban las condiciones habitables como para que vaya Samuel en ese estado. Se acondicionó un cuarto para que se quede Samuel, pero como dijo Mónica, un hospital nunca va a ser igual a una casa o a un sitio acogedor donde de repente puedan venir los amigos, puedan venir la familia, compartir un rato, ¿no? Samuel se quedó con nosotros hasta el final, agradeció mucho al equipo, tuvo una muerte digna, pero quedó ese sinsabor de no solamente de Samuel, sino muchos de nuestros pacientes que no pueden salir porque no tienen los medios o no tienen el lugar adecuado para poder partir. Me acuerdo también de un muñequito que se llamaba Carlos, que vivía en Trujillo, y él rogaba a la mamá y a nosotros: no me quiero hospitalizar, yo me quiero ir a Trujillo, por favor, mamá, llévame a Trujillo, me quiero despedir de todos. Se hicieron las coordinaciones para que se vaya a Trujillo con un hospital. Se fue con todos los medicamentos y tenía una expectativa de vida de por lo menos un poquito más, tal vez de 6 meses. Pero necesitaba transfusiones. Cuando llegó el momento de las transfusiones, a las 2 semanas, nos comunicamos con el hospital y el hospital nos dijo: mire, no tenemos paquetes globulares, ni siquiera para los niños que están en estadio de curación. No le podemos brindar un paquete globular a Carlos, pero no, ¿cómo vamos a hacer? Porque en ese momento empezó la fiebre, comenzaron las plaquetas a bajar, era difícil volverla a traer al instituto. Comenzamos a hacer coordinaciones con otro hospital del mismo Trujillo, logró entrar al otro hospital. Con mucha dificultad se consiguieron los paquetes globulares para que pueda estar, se infectó. La verdad que nos dimos cuenta que nuestro sistema de salud tiene mucho todavía por crecer, y la calidad de vida que podríamos dar a nuestros niños cuando los referimos, o sea, todavía queda mucho por ofrecer. A veces cuando nuestros hijos putativos tienen que irse a casa, nos preguntamos y comenzamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder ayudar y que puedan tener una muerte digna en casa. Muchas mamás nos dicen: doctora, yo no quiero irme de aquí porque yo sé que yo no voy a conseguir todo lo que tengo aquí en donde estoy. Por favor, ayúdenme a quedarme. Y se trata de ver alguna forma de poder ayudar, pero muchas veces nos vemos en aprietos. La verdad que es un sueño cumplido, doctora licenciada Pfeiffer, lo que usted está logrando en México. El hecho de poder tener un área grande, verde, viva para los niños es una gran ayuda. ¿Cuántas veces nosotros ingresamos a la habitación, la mamá o el cuidador principal sabe lo que va a pasar y a veces sales en un duelo anticipado
y comienzan a llorar delante del niño o comienzan a introducirse en ellos mismos, no conversan con los niños, comienzan a ver a las paredes y el niño está echadito, dándoles la espalda a la mamá, como quien dice qué está pasando, ¿no? Cuando entra a cuidados paliativos, tratamos de mejorar eso, le damos un respiro a la mamá, buscamos que salga un ambiente más verde, más calmado. A veces hasta las mamás no quieren salir a bañarse porque les da miedo dejar al niño. Nosotros entramos, la psicóloga comienza a jugar, el ambiente cambia, la mamá se da un respiro, el niño comienza a jugar, pero no es todo el tiempo y el ambiente no es el adecuado. A veces el niño quiere ver a sus primos, quiere ver a sus hermanos, quieren estar en familia y un hospital definitivamente no está para poder abrir las puertas tanto como en un hospice, ¿no? Se podría hacer. Y si nos ponemos a reflexionar sobre la necesidad de un hospice, pues la verdad es una emergencia, sobre todo para los cuidados paliativos pediátricos. No digo que debería estar en Lima, o sea, me parece una oportunidad genial y que Dios haya hecho y que surge en Cusco es una señal. El hecho de que de repente pueda surgir en Lima o en otros sitios para dar una muerte digna y un acompañamiento de calidad, la verdad que no es un sueño solo de usted, sino de muchos de nosotros. Y esperemos que la ayuda venga, ¿no? Sobre todo el voluntariado. Usted nos dice que ya el dinero se está acabando y que no es eterno. Vamos a tratar de ver cómo podemos ayudar e incluso nos gustaría también recibir ayuda nosotros para poder crear acá en Perú. En Costa Rica, por ejemplo, la doctora, ay, se me acaba de ir el nombre de la maestra, consiguió el auspicio de la beneficencia pública, ¿no? De las loterías, daban un porcentaje para los cuidados paliativos. Aquí, ¿cuántas loterías hay? Bueno, hay una grandota que semanalmente da muchos millones de soles, que tal vez con cada premio, si se pudiera dar un porcentaje para los cuidados paliativos pediátricos, podríamos ir creciendo poco a poco, no tal vez con un terreno para hacer un hospice en el terreno, sino tal vez para hacer un hospice en casa, ¿no? Para hacer un voluntariado y un manejo de cuidados paliativos itinerantes tal vez y de calidad. Definitivamente nos falta mucho por crecer. Doy gracias a Dios por mover sus piezas, gracias a Dios porque en Perú se ha abierto la posibilidad con un ángel como usted y pues con la dirección de las maestras como la doctora Vicky, ¿no? Que sé que la debe de estar asesorando. No sé si hay preguntas en el chat para ir respondiendo. Creo que una de las preguntas, y me auno, es cómo ayudar o cómo encauzar las donaciones para poder hacer crecer el hospice que ya está en camino. Sí, puedo contarles. Bueno, tenemos nuestras redes, nuestra página web es bastante sencilla, justo lo acabo de escribir en el chat, es www.casacuyana.org, y bueno, ahí están todas las formas de apoyar. También tenemos redes, Facebook, Instagram, donde muy seguido vamos contando las cosas que vamos haciendo, cómo estamos avanzando en la obra, las personas que se van sumando para ayudarnos. Toda ayuda es bienvenida, y algo que es súper importante es que muchas personas piensan que, ay no, yo lo que puedo dar es 5 soles, 6 soles. Bueno, esos son 5 o 6 ladrillos, entonces no hay donación pequeña. Toda contribución, o yo conozco de repente a una persona que trabaja en tal fábrica que hacen los vidrios templados, entonces yo pienso que si todos pensamos, tenemos algún contacto o nuestro granito de arena, esto lo terminamos. Y qué lindo sería que todos vengan a la inauguración. Sería un honor, y sobre todo algo que yo sí le quiero prender el bichito es que usted nos contó de que las unidades de respiro estaban por estudiarse,
Y la verdad que uno ve tanto cansancio en el cuidador como le pasó a usted al inicio, tal vez, ¿no? A veces necesitan ayuda y bueno, si hay un buen estudio social, creo que es una gran oportunidad para las familias porque a veces vemos a los cuidadores tan agotados, no descansan mañana, noche, madrugada, todos los días, meses, y tal vez un respirito por ahí les vendría súper bien. Sí, No, no esa pierdan ese semillita, bichito. ese bichito ya me lo plantó la doctora Vicky hace tiempo y sí lo estoy considerando definitivamente, ¿no? Pero como tú dices, tiene que ser bien estudiado y bien trabajado para que no haya, pues, estos casos, ¿no? De abandono del paciente, que tampoco es algo que queremos. Pero sí, te aseguro que ya está creciendo esa semillita plantada por la doctora Vicky hace tiempo. Gracias. Muchas gracias por compartir estas experiencias que son exitosas desde ya, que todo el avance que se ha tenido y que probablemente puedan ser replicables. Yo sé que aquí hay muchas personas que están viendo, que han escuchado lo que nos ha podido compartir la licenciada Mónica y que se han animado a hacer lo suyo, seguramente en sus regiones, en sus países, así que esto sirva de motivación para que todos de una manera solidaria podamos participar, podamos apoyar también estas iniciativas si es que ya han empezado en los lugares donde vivimos.